No, no, muy bien. Me pareció muy bueno porque además diste un paneo de todos los tipos de test del reloj que hay y cuando a uno le gusta y se pone en esto, aparecen justamente diferencias. Particularmente nosotros nos manejamos mucho con los criterios de Cacho, pero a ver, un par de curiosidades. ¿Vale? Eh, María Guajardo, la hora de 4 menos 20, ¿sería Sí, sí, equivalente a las 10:10? creo que es una afirmación que hizo María Elena. Perfecto. Daniel anda por ahí, un comentario sobre sensibilidad y Ah, especificidad. ¿Estás ahí, Daniel? Daniel, el micrófono. no, lo tiene cerrado. Lo tiene Ahora cerrado. sí, Bien. Ahora Hola. sí. ahora sí fue. No, es que fui censurado por el doctor Taragano. No, mentira. Bueno, muy, muy linda presentación y muy buena y muy enriquecedores los comentarios. Realmente aprendo un montón con todo esto. Quería preguntar a vos, Patricia, o al resto de la gente, un tema que es molesto, que nos molesta a todos los médicos Ah, y toda la gente, bueno, todos los que trabajamos en salud, cuando empiezan a hablar de sensibilidad, especificidad, etcétera, o sea, la estadística es algo que por lo menos a mí me molesta. ¿Cómo interpretamos la baja, me sorprende la baja sensibilidad del test? Primero, decís valor predictivo positivo para detectar qué, deterioro cognitivo, demencia, para detectar qué en esos metaanálisis, en esa en eso diapo que sean mostraste. para deterioro cognitivo, porque ahí eran, bueno, ya no sé cómo ponerla otra vez la misma diapo, pero en verdad, dice Daniel que estaban los 6, las 6 puntuaciones, Sí. no, es Yo para le deterioro saco una cognitivo. foto. ¿Cómo? Deterioro cognitivo, o sea, que es un paraguas que abarca demencia, abarca deterioro cognitivo leve, etc. Ahora, me llama la atención que la sensibilidad de todos los estudios orilla el 35, el 40%. La especificidad es buena, digamos, es decir, Sí. si un paciente se equivoca, tiene deterioro cognitivo. Ahora, siendo la sensibilidad tan baja, entiendo que hay muchos falsos negativos, es decir, que no Claro. a una persona el test del reloj le da normal y puede tener deterioro cognitivo igual. ¿No pensás vos, Patricia, o le comento a la audiencia en general, que esto no limita la utilidad de este test? Digamos, Claro. 35, 40%. A ver, le saqué una foto a la diapo porque me llamó la atención. Después te la paso, pero No, pero en ya te la verdad, digo. Más o menos, mirá, bueno, hay uno que le dio 74, pero hubo uno que le dio 30 de sensibilidad y el promedio estaría en 50, digamos. Muy bajo, me sorprendió eso. La yo, Dani, sensibilidad del sí, 50%. Es decir, hacer este test y que te dé normal, tiene la misma chance el paciente de ser normal o anormal que tirar una moneda al aire, con una sensibilidad del 50%. claro, yo ¿Me explico? quizá fui poco clara en que en realidad no es un método que solo nos va a ayudar a servir para el diagnóstico, ¿no? Y que quizá para el cribado no sea tampoco el único que tengamos que usar. Quizá Te haya que sirve buscar si da otro. normal. Si da normal no sirve para nada. De acuerdo con esto. Es la interpretación que hago de esa diapo. Sí. ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Sí. Lo que pasa es que, como dijo Ana, está muy influenciado por los años de educación, Daniel. Entonces, si vos tenés un paciente muy escolarizado, no sirve. O sea, tiene baja sensibilidad. Tiene que estar muy deteriorado el paciente para que el test del reloj sea normal. Entonces, eso hay que ver mucho la edad, los años de educación. Está influenciado por dos cosas, por la edad ¿La edad? Sí. y por los años de educación. Sí. Mientras más viejo sea la persona y mientras menos años de educación, es mucho más probable de que le dé mal. Sí. Pero bueno, por eso hay que tener cuidado con esos dos puntos. Vos sabés que mi impresión así intuitiva era que era exactamente lo opuesto de lo que dicen esos números. Es decir, era muy sensible y tendría falsos positivos y que era poco específico, que mucha gente con reloj anormal en realidad
seguía desempeñándose en la vida diaria y no tenía demencia, pero parece, esa tabla que mostró es exactamente al revés. Sensibilidad muy baja, es decir, muchos pacientes con deterioro van a dar normal en el test del reloj, y especificidad aceptablemente buena, con lo cual, bueno, si el paciente le dio mal el test del reloj, Seguro que podés inferir que seguramente tiene algún problema, digamos, y que no es un falso positivo, pocos falsos positivos y muchos falsos negativos. ¿Puedo hacer un comentario? De esto. Dale. Por eso es importante, y yo les pongo el énfasis en que no tomen el puntaje total del reloj. Para el reloj lo que es importante son variables específicas. Y digamos, el tamaño de las agujas, las personas controles, digamos, sanos, no cometen errores. Ahora, los pacientes que son de tipo cortical, o sea, tipo Alzheimer, por ejemplo, fallan en la transcodificación semántica. Por eso es que esta variable, si ustedes la analizan, es muy sensible para detectar deterioro cortical. Ahora, después, si ustedes encuentran fallas en la secuenciación, en el cierre del círculo, en el uso o no de estrategias, ese tipo de variables son más bandera roja para lo que sería frontal o vascular. Yo pienso, no lo he leído en detalle el trabajo de la doctora Conti y el resto del equipo, pero tal vez cuando usaron ese cutoff usaban todas las variables, entonces ahí sí se hace una especie de paraguas cognitivo. Por eso es la importancia de saber cuando uno utiliza una técnica qué es lo que realmente está buscando con esa técnica, porque si no sí se van a encontrar con que hay muchos que por ahí fallan en distintas cosas que en realidad no tiene que ver con un marcador precoz. No sé si esto te saca la duda, Daniel. Sí, o sea, vos, además del análisis cuantitativo, que sería decir por debajo de determinado número es anormal, haces un análisis cualitativo, con el tema del número 20, que significa, perdón, de que poner la hora en el 8 significa menos 20, etcétera, etcétera. O lo que decía el doctor Herrera acerca de qué cuadrante falla, eso ya entra más en el campo cualitativo. No, si querés verlo, nosotros lo publicamos en el 92, lo publicamos en la Neurológica y después creo que en el 2005 en la revista Vertex. Y ahí vos tenés los puntajes para determinadas variables, o sea, no le damos tanta prioridad al cutoff de puntaje total porque encontramos que se ensuciaba mucho la evaluación. Claro, eso está la riqueza de los test, pero hay dos contextos. Una cosa es vos haces un trabajo para 1.400 pacientes, como los doctores Cerezo, Vicario y Conti, ahí necesitas necesariamente un análisis cuantitativo, algo en masa, digamos. Exacto. En cambio, si vos tenés un paciente individual que lo querés ver bien a fondo, bien granularmente, por ahí haces un análisis cualitativo del reloj que dibuja, ¿no es cierto? Pero para un trabajo a gran escala, no sé si es. Digamos que cada forma de analizarlo tendría sus pros y sus contras, ¿no? Y sus aplicaciones. Mira, justamente estaba viendo algo relacionado con eso, Daniel. Tengo acá un trabajo del grupo que ha seguido a Cacho, se llama Rodríguez Pérez, Martín Gemen y Bernardino Fernández, Sí. y dicen que el trabajo, el test del reloj a la orden, con un punto de corte de 6, la sensibilidad es del 92.8 y la especificidad es del 93.48. Me sorprende. Son datos discordantes. Que Cacho está a la orden y la copia. Acá, en la diapo que yo puse, yo no sé si lo aclaré, creo que no lo aclaré, solamente se hizo el test de Cacho a la orden.
Yo no sé si tiene que ver con eso el cambio. Igual me parece que es mucho el cambio de sensibilidad que vos me decís. A la orden debería ser más difícil. Claro. Sí. En el que vos presentaste es a la orden. Es a la orden, pero acá yo tiene las dos partes. Tiene a la orden la primera parte y la segunda parte la copia. Acá, digamos, la tabla que yo mostré era solamente consideraba el cacho a la orden, no el cacho a la orden y a la copia. Quizá esa diferencia, Julio, que vos decís. ¿Con qué cato, Patri? ¿Con qué punto de corte? El cacho con el punto de corte, ya te digo, de 6. Sí. Este habla de 6, a la orden. Y a la copia, Bien. usa un punto de corte más elevado, habla de 8. Exacto, sí, lo tengo el trabajo. 3, y una especificidad del 90. Es decir, que a la copia baja tanto la especificidad y un poco menos baja bastante la sensibilidad y un poco la especificidad, haciendo las diferencias. Julio, ¿puedo hacer un comentario? Lo tengo acá, si quieren después se los paso. Dale. ¿Sí? Julio, ¿puedo hacer un comentario? Obvio. Respecto a la conversación que estaban sosteniendo Daniel y Ana recién, que hablaban del análisis cualitativo o cuantitativo del reloj en el trabajo que hicimos. Nosotros tomamos 5 como punto de corte, que es lo que en el MEC, en el mismo examen cognitivo, había determinado Targano y Alegre cuando hicieron eso en el CEMIP. Ahora, de todas formas, en el estudio ese lo que nosotros vimos es que la alteración más frecuente que tienen los pacientes hipertensos son las que están vinculadas a las funciones ejecutivas, es decir, a la planificación, la colocación de los números, la posición correcta, y mucho menos frecuente, sino cuando ya están muy avanzados en su deterioro, todo lo que influye en la parte semántica que tiene que ver con la colocación de las 2 agujas, en la distinta longitud de las agujas, y usando los 4 menos 20. Pero lo más frecuente, la alteración más frecuente del reloj en esta muestra de 1.400 hipertensos fueron, la primera es la falta de posición adecuada de los números, es decir, una falta de planificación que es bien subcortical, que correspondería a la lesión más importante que tiene este grupo de pacientes. Augusto, ¿y cuál era la frecuencia más alta en cuanto a lesiones subcorticales? ¿En qué áreas? Varía, pero lo más afectado es el grupo que tiene imágenes, es un grupo de 70 pacientes, es muy chico, pero ese grupo tiene más afectación de lesiones de sustancia blanca periventriculares y más frontales que occipitales. Bien. Gustavo, chico, sí, pero interesante. Gustavo Cerezo a todos. En el caso de agregar la hora 11 y 10, ¿se le asigna un punto? Igual Gustavo se fue, pero no. Bueno. No. Bien. Idelmo Nicola, quisiera hacer un comentario. Idelmo. Sí, yo habitualmente yo no hago evaluaciones neurocognitivas, pero obviamente en el desarrollo de la práctica clínica, cuando viene un paciente con deterioro cognitivo, realizo el examen físico, pido los estudios correspondientes y hago un mini mental aplicando el reloj tal cual lo explicaba Patricia. Pero después, en el transcurso, en la evolución, perdonen, pero no sé por qué no hay imagen. No puedo ponerla, dice, la cerró el hospedador, dice. No sé a qué se referirá. O sea, me escuchan pero no me ven. Sí, exactamente. Sí, pero no sé por qué. Ahí está otra vez, ahí. A ver. Bueno, ahí estamos. Yo les decía que y esto a lo mejor no sé si está tan bien, pero bueno, en el seguimiento y en la evolución de los pacientes, una vez que están diagnosticados, que se ha hecho sus correspondientes estudios de imágenes de laboratorio, neuropsicológica, que repito, no las hago yo, lo que sea, me gusta en el transcurso de la enfermedad, para ir bien en el desarrollo de la patología, para ir viendo cómo va avanzando, explorar otras cosas, y le doy algunas variaciones al test del reloj, para ver ejecución, atención, semántica, etc. Por ejemplo,